Dios te bendiga en esta tarde de jueves desde aquí FM Sion 101.3, la emisora de Dios. Estamos nuevamente en un programa de restaurados desde aquí de la ciudad de San Justo. Te habla el pastor Osvaldo Martín Fernández, que quiero bendecirte con una palabra de parte del Señor. ¿Sí? Estamos orando fervientemente por toda la iglesia en general. Estamos orando para que el Señor levante a una iglesia poderosa, ¿sí? A una iglesia que restaure las vidas, una iglesia que predique el Evangelio en las calles, animando a cada hermano de la iglesia en general para que anuncie las buenas nuevas, ¿sí? La venida de Jesucristo. Y quiero hoy en esta tarde, ¿sí? Esta tarde preciosa que el Señor nos ha regalado, un día más de vida. Es maravilloso poder tener un día más de vida y que el Señor nos responda a través de la maravillosa creación que nos ha dado. El viento que sopla, la lluvia, ¿sí? Los árboles, ¿sí? La tierra, el pasto, todo lo que podemos ver a nuestro alrededor que tenga que ver con la creación, las demás personas. Todo esto nos hace recordar algo, ¿sí? Es algo que nos está hablando constantemente y que nos dice: vuelve a Cristo, vuelve a Cristo, vuelve a Cristo. No tenemos otra opción de volver a Cristo. El Señor está llamando para todos aquellos que están lejos del Señor, que no le han conocido, los que se han apartado, y los que estamos en el camino del Señor, es volvernos a Cristo constantemente, si el Señor quiere que estemos delante de su presencia, si en todo tiempo, en todo momento. Sí, y quiero comenzar este programa de radio, hoy con una nueva temática. Quiero hablar acerca de los juicios, de los prejuicios, un tema que está en nuestras bocas a diario. Constantemente estamos juzgando, prejuzgando situaciones, personas, y todo esto tiene que ver con la intimidad profunda que tengamos con el Señor. Si Dios está en nuestros corazones, si Dios está en nuestras vidas, sí quiere decir, ¿sí?, que debemos amar en lugar de juzgar. La palabra del Señor nos dice que juzguemos todo espíritu, pero no todas personas, ¿sí? No todas situaciones. Que juzguemos los espíritus de los tiempos en los cuales vivimos, que juzguemos los espíritus que vienen, ¿sí?, a nosotros a través de personas tal vez, ¿sí?, pero no que juzguemos a las personas, a los demás, ¿sí? El juicio sobre las personas y sobre toda la creación viene de parte del Señor y no de parte nuestra. ¿Sí? Lo único que nosotros debemos hacer es amar al prójimo, que es el mandamiento que el Señor nos ha enviado. Amar al prójimo como a nosotros mismos, sabiendo que en algún momento nosotros estuvimos en ese mismo lugar, ¿sí?, en el que estuvo esa persona que está cerca nuestro, que es familiar nuestro y que no cree y que tal vez nos hace la vida imposible, o esos hermanos que se levantan en contra nuestra. Somos aquellos que hemos de venir a sanar al mundo, aquellos que tenemos la obligación de reconciliar al mundo con el Señor. Y quiero ir a la palabra del Señor, ¿sí?, en el Evangelio de Lucas 6, versículo 37 en adelante. Dice así la palabra: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Una palabra muy directa de parte de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento a sus discípulos, a sus apóstoles, pero hoy en día directamente a la iglesia, a nosotros, sus hijos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Esta palabra va directamente dirigida a nosotros. En primer lugar dice, no juzguéis y no seréis juzgados. El Señor pone condiciones, primeramente en los actos, ¿sí?, de sus hijos. El Señor pone condiciones en su palabra. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Cuántas veces hemos de juzgar, ¿sí?, a personas en nuestra mente, en nuestros corazones o con nuestras palabras? ¿Cuántas veces juzgamos, ¿sí?, las situaciones antes de que sucedan? ¿Sí? Eso se llama prejuzgar, ¿sí?, emitir un juicio antes de que suceda algo, ¿sí? ¿Y cuántos prejuicios hay en nuestros corazones, ¿sí?, que son la raíz de los juicios que nosotros emitimos? Un prejuicio es juzgar algo antes de conocerlo, establecer un veredicto sin sentencia ni juicio previo. Prejuzgamos las situaciones, prejuzgamos a las personas. ¿Por qué? Porque no las conocemos, porque no conocemos el corazón de las personas, porque no conocemos la raíz de las situaciones que están alrededor nuestro o alrededor de las personas, ¿sí? ¿Por qué una persona actúa así de esta forma? ¿Por qué esta persona actúa de la otra manera? ¿Sí? Entonces debemos establecer primeramente, ¿sí?, el conocimiento de la raíz, ¿sí?, de los actos ajenos y aún de los propios, para poder emitir un juicio, ¿sí? Y este juicio tiene que ser, ¿sí?, no para condenar, sino para sanar. El juicio que tiene que salir de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestros corazones, tiene que ser para sanidad y no para destrucción, ¿sí? Entonces dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, ¿sí? La segunda parte, no condenéis y no seréis condenados. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra naturaleza la facilidad de condenar a las personas y condenar las situaciones, ¿sí? Y asimismo nos estamos condenando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una atadura en nuestras almas, en nuestros corazones, con ciertas situaciones y con ciertas personas. Cuando juzgamos, emitimos también una condenación, una condena sobre, como ya repito nuevamente, sobre personas y sobre actos o sobre situaciones. Emitimos un juicio y el juicio va acarreando una condena. Entonces, estamos atados a ese juicio y a esa condena que nosotros emitimos con nuestra boca, con nuestras palabras. Porque toda palabra ociosa que salga de nuestra boca será motivo de condenación en contra nuestra. Todo lo que yo sembrare, eso voy a cegar, ¿sí? Pensemos bien, ¿de dónde nos ha sacado el Señor? ¿Sí? Nos ha sacado de un mundo de pecado, ¿sí? Nos ha sacado de las tinieblas, nos ha sacado de un mundo de condenación, de perturbación, de perdición, ¿sí? ¿O acaso nosotros somos mejores que ellos, que los demás? ¿Acaso nuestros actos son mejores que los actos que hacen los demás? ¿Sí? No. Entonces nuestro juicio, nuestra condena, tiene que ser el amor al hermano, ¿sí?, y consecutivamente el obrar, ¿sí?, para liberación y para salvación a los demás. Queremos salvar un alma, debemos amarla, no juzgarla. Queremos salvar un alma, no debemos condenarla,
sino que debemos rescatarlas, porque es a lo que nos ha enviado el Señor Jesucristo. Dice, perdonad y seréis perdonados. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuánto nos cuesta perdonar? ¿Sí? Bueno, yo te perdono, pero no te quiero ver más. Eso no es perdón. Eso es emitir un juicio y una condena. El perdonar tiene que ver con el amor. Si no hay un perdón verdadero es porque nunca hubo amor verdadero. Entonces, ¿cómo puedo pedirle perdón a Dios, ¿sí? Rogarle a Dios que me perdone cuando yo no perdono a la otra persona? ¿Cuándo puedo decir que amo a Dios a quien no veo si no amo a mi hermano a quien veo? ¿Sí? ¿Cuántas mujeres desprecian a sus esposos, ¿sí? A quien ven, y dicen amar o valorar o honrar a Dios a quien no ven? O viceversa, ¿cuántos esposos desprecian a sus esposas, a sus mujeres, ¿sí? Diciendo amar a Dios a quien no ven, y desprecian a sus esposas a quien ven? ¿Cuántos matrimonios, cuántos padres desprecian a sus hijos, ¿sí? Por sus conductas y demás, a quienes ven, y dicen amar a Dios a quien no ven? ¿O cuántos hijos desprecian a sus padres por creer en Jesucristo, ¿sí? Y emiten juicios, ¿sí? Y causan dolor en el corazón de sus padres, y se están condenando a sí mismos cuando el mandamiento de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, porque esto es un mandamiento con promesa, y tus días te serán largos, tendrás larga vida. Entonces, la palabra misma que nace en nuestra boca, en nuestros corazones, es la misma que nos condena a nosotros. Por eso el Señor dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, y perdonad y seréis perdonados. ¿Por qué el perdón? Porque Cristo nos perdonó. Primero, si yo no sé perdonar a mi hermano o a mi prójimo, ¿cómo recibiré perdón de parte de Dios? Aún mismo Jesús, cuando les ha enseñado a orar a sus discípulos, le dijo, digan esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No permitas que caigamos en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Pero perdona nuestras deudas o nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a aquellos que nos han ofendido o a aquellos que tienen deuda con nosotros. Si hemos sido perdonados por Dios, debemos también perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos han lastimado, ¿sí? Y el perdón tiene que ver con el abrazo, tiene que ver con el recibimiento, tiene que ver con el amor. ¿Sí? El verdadero perdón tiene como raíz el amor de Dios en nuestras vidas. Si no sabemos perdonar, es porque nunca hemos sabido recibir el verdadero amor de parte de Dios. Dios quiere que perdonemos. Y muchas veces Dios nos va a pedir a nosotros, sus hijos, que vayamos a pedirle perdón al agresor. Pero ¿cómo? ¿Tengo que pedirle perdón a aquel que me lastimó, que me hizo mal? Sí, muchas veces es necesario ir a pedir perdón a aquellos que nos han lastimado. En primer lugar, porque Dios conoce los corazones y sabe cómo tiene que obrar. En segundo lugar, Dios sabe que tal vez esa persona nunca nos venga a pedir perdón. Y debemos nosotros ser liberados de esa atadura. Eso es lo que el Señor quiere. Y en tercer lugar,
¿sí? Como Dios conoce los corazones, tal vez sepa que esa persona nunca va a pedirle perdón a nadie y menos a Dios. Entonces debemos pedir perdón muchas veces para ser liberados, desatados, descoyuntados de esa persona, de esa situación. La falta de perdón, ¿sí? La falta de perdón es la manifestación de la falta del amor de Dios en nuestros corazones. Si nunca perdonamos o nunca pedimos perdón, es porque nunca hemos sido perdonados y nunca hemos pedido perdón a Dios, a quien se merece toda la honra, la alabanza, el honor y la gloria, ¿sí? Entonces, el perdón sana heridas, el perdón sana vidas, el perdón libera, el perdón quita cargas de las vidas, el perdón te desata de muchos problemas, ¿sí? El perdón sana los corazones afligidos, el perdón quita esas raíces de amargura de los corazones. El perdón sana enfermedades físicas, aún sana enfermedades que están en los huesos, porque el dolor de la falta del perdón, ¿sí?, daña los huesos físicos de nuestro cuerpo, ¿sí?, empezando por el corazón, ¿sí?, trabajando la mente, ¿sí?, y causando heridas físicas o enfermedades físicas en el cuerpo. Esto se llama enfermedades psicosomáticas. Cuando no perdonamos, ¿sí?, nuestro cuerpo lo manifiesta. Cuando no perdonamos, nuestro cuerpo lo siente. Cuando no perdonamos, Dios no puede perdonarnos a nosotros. Es una ley, es una condición, ¿sí?, porque Jesús lo estableció así. Padre, perdona nuestras deudas, nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a aquellos que nos han ofendido o que tienen deudas con nosotros. Si Dios me perdonó, ¿cómo no voy a perdonar yo a aquel que me ha ofendido? El perdón tiene que ser una de las herramientas, una de las armas del cristiano en este tiempo. ¿Cuántos cristianos están enojados con su cónyuge? ¿Sí? ¿Cuántos cristianos están ofendidos, lastimados, heridos en su corazón por su cónyuge? Sea cristiano o no, se terminan separando mentalmente, ¿sí?, porque el enojo separa, el enojo divide, la ira destruye, ¿sí? Y luego empiezan a separarse físicamente, porque uno duerme en una cama, el otro duerme en la otra. Después, más lejos, uno duerme en una pieza, otro duerme en la otra. Y después, aún más lejos, terminan separándose. Uno se va del hogar, ¿sí?, y otro queda solo, tal vez con los hijos o sin los hijos, no sé, depende de cada situación. Y el perdón la falta de perdón aleja, divide, separa, destruye matrimonios y termina destruyendo familias, con los hijos en el medio siendo objeto de disputas, ¿sí?, y de revanchas y objetos de ira de los padres, ¿sí? Entonces los hijos terminan siendo lastimados por el odio, la bronca, la ira, estas manifestaciones de separación, de dolor. Los hijos no tienen por qué cargar con el odio, la bronca y la separación de los padres, ¿sí? Y luego terminan formándose otras parejas, otros matrimonios que tal vez no son aprobados por Dios, porque Dios es un restaurador de los matrimonios, Dios es un restaurador de las familias. A pesar de cada situación que puedan vivir los cónyuges, ¿sí?, generadas por el odio, la bronca, el no hablar, esta tiene raíz en el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a destruir lo que Dios ha creado. Dios creó el matrimonio, Dios creó la familia, y el enemigo vino a destruir eso, vino a destruir las familias.
¿Cuántos hermanos están enojados sin hablarse durante tantos y tantos años? ¿Sí? Y no pueden hablarse, no pueden llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque están enojados, hay enojos en su corazón. Nunca te acuestes, ¿sí? Que no llegue la noche a tu enojo. Antes reconcíliate antes de haberte acostado, porque ese enojo, esa raíz de amargura que está en tu mente, que está en tu corazón, no te dejará descansar en paz. No va a descansar tu mente, tu corazón, tu alma. Y por mucho tiempo, hasta que se resuelvan las situaciones. ¿Por qué? Porque primeramente estás atado a esa situación de enojo, de revancha, de odio, de ira, de bronca. Estás atado almáticamente a esa situación y a esa persona. Estás atado psicológicamente y aún también estás atado físicamente porque tu cuerpo te lo va a demandar. No vas a dormir bien, no vas a poder descansar. Tu cuerpo va a estar sufriendo las consecuencias de esa falta de amor, esa falta de perdón. Tu familia, tus seres queridos que te rodean van a notar esa situación y el ambiente de tu casa va a cambiar a causa de esa situación, a causa de que estás totalmente inestable en una burbuja de inestabilidad y de falta de amor, ¿sí? Entonces tu humor va a cambiar por completo, ¿sí? Tus relaciones cambian, tus relaciones con los que te rodean cambian por completo. Entonces, esa falta de perdón te ata a un mundo espiritual destructivo que va a trabajar y va a calar hondo en tu vida. ¿Sí? ¿Cuántas personas están con esta falta de amor, con esta falta de perdón? ¿Cuántas personas no han perdonado todavía? Y han perdido tantos y tantos años de su vida por falta de perdón, por falta de amor. No permitas que el enemigo destruya tu vida a través de la falta de perdón. Perdonen y serán perdonados, dice el Señor. No juzguen y no seréis juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Estas palabras directas del Señor, directas al corazón nuestro, a nuestros corazones, a nuestras vidas. El Señor nos está hablando que Él puede restaurar cada una de las situaciones. Primeramente va a restaurar los corazones, las vidas, va a restaurar las situaciones, las relaciones, ¿sí? Y Él será glorificado en cada situación, en cada matrimonio, en cada vida. ¿Sí? No permitas que el enemigo venga a destruir tu matrimonio, venga a destruir tu familia, venga a destruir la relación que tenés con tus hermanos, con tus familiares, con tus prójimos, con tus amigos, con tus hermanos de la iglesia, con tus vecinos. Nunca permitas que el diablo destruya esas relaciones. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, ¿sí? Somos seres sociales y emocionales. Y Él destruye la sociedad a través de todo esto, ¿sí? Y destruye nuestras emociones. Nuestros corazones quedan como fríos ante cualquier situación de amor y cualquier manifestación del amor de Dios para con nosotros. No permitamos que la mentira del diablo empiece a destruir nuestras vidas, ¿sí? Todo lo que esté en tu corazón, manifestáselo al Señor delante de su presencia y Él va a restaurar cada vida, cada corazón y cada situación. Dios es un Dios de restauración. Dios quiere restaurar las vidas. Entonces, con este pensamiento primero de esta palabra, vamos a quedarnos aquí y vamos a irnos a una tanda, ¿sí? Ahora vamos a tener la tanda, los anuncios, ¿sí? Y no te olvides de llamar, de mandar mensajes, ¿sí? A mi celular personal o al celular de la radio, al WhatsApp de la radio, ¿sí? El mío es 11 30 08 0048. Repito, 11 30 08 0048 y te espero después de la tanda para que podamos continuar con este tema tan precioso que el Señor nos está hablando en este momento. Dios te bendiga.